La hermana habló de compromiso con las convicciones, compromisos con las creencias. Habló de la coherencia entre lo que pensamos, entre lo que hablamos y lo que hacemos. De eso se trata la integridad. Y si bien es cierto que los aportes individuales son sumamente valiosos, lo cierto es que las conductas éticas florecen en contextos éticos y que nosotros como dirigentes tenemos la responsabilidad de estimular y de crear esos entornos para nuestros empleados, para nuestros proveedores, para nuestros hijos y aún para nosotros mismos. El próximo panel habla de esto, habla de los cambios esperables para ser fieles a nuestro compromiso personal, y invito a subir al escenario a Silvia Flores, directora ejecutiva de Cooperativa La Juanita. La cooperativa construyó y desarrolló sus propios emprendimientos productivos, educativos y sociales. Por favor, Gustavo Grobocopatel, presidente de Grupo Los Grobo, ingeniero agrónomo y músico, miembro de la Comisión Asesora de Expertos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Juan Manuel Urtubey, gobernador de la provincia de Salta, exdiputado nacional por el Partido Justicialista, convencional constituyente provincial, diputado provincial y secretario de Estado del Gobierno de Salta. Este panel es moderado por María O'Donnell, periodista de Radio Continental y C5N, licenciada en Ciencias Políticas y egresada de la Maestría de Relaciones Internacionales. Escribió 3 libros, el último de los cuales se titula Born. Como en los paneles anteriores, a quienes quieran hacer preguntas encontrarán unos papelitos sobre sus mesas que podrán entregar a las asistentes que se lo estarán acercando al moderador. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Sí, funciona. Buenas tardes. Bueno, es todo un desafío, me parece, justamente en este contexto, pasar de poner los valores en acción, y supongo que el contexto también ayuda a que, bueno, aprovecharlo una vez que aparecen estos temas, también entre las principales preocupaciones de la agenda pública, sentarse a pensarlo cómo se puede realmente cambiar estas culturas, ¿no? Así que bueno, sin más, vamos a arrancar con este panel. La propuesta es que los expositores vamos a flexibilizar un poquito los 5 minutos, pero después hacemos un intercambio y va a haber, por supuesto, una ronda de preguntas, así que los invito a todos, si quieren, a lo largo de esta exposición a ir planteándolas, porque la idea es dedicarle tiempo a eso, que sea, según las órdenes acá de Jorge, lo más interactivo posible. Vamos a empezar por Silvia, ¿sí? ¿Querés? Dale, perfecto. No. ¿Se escucha ahí? Bueno, Silvia Flores es mi nombre, soy referente del Movimiento de Trabajadores Desocupados MT de La Matanza. Vengo al partido de La Matanza. ¿Conocen La Matanza alguno? La peor universidad del mundo, ¿les suena por ahí? De ahí vengo yo. Fuimos un movimiento de trabajadores desocupados muy particular. Hicimos todo lo que hicieron todos los movimientos que ustedes conocen, piquetes, reclamamos, buscamos distintas metodologías de protesta, pero en el año 97 tuvimos una particularidad que fue rechazar los planes asistenciales por considerar que no era por lo que estábamos luchando, y sobre todo porque considerábamos que lo que queríamos era trabajo genuino y el plan asistencial no iba a resolver ese conflicto, así que decidimos constituir nuestra propia cooperativa en un barrio marginal del partido de La Matanza. De verdad, una situación bastante compleja, porque pasamos de ser miles a nivel nacional a quedar muy poquitos. Y esta cooperativa estaba muy basada en sueños, no teníamos mucha idea cómo se hacía, éramos desocupados y había de todo en el grupo: docentes, educadores, estudiantes, metalúrgicos, fotógrafos, gestores, y decíamos, no teníamos muchas opciones, así que teníamos que generar emprendimientos productivos que generen trabajo, pero también emprendimientos educativos, porque considerábamos que a través de la educación y el trabajo podíamos generar cambios en nuestra comunidad. Así que empezamos. Esta cooperativa es una cooperativa muy particular. El objetivo principal era un proyecto educativo de primera calidad en este barrio, como les decía, se llama La Juanita, en Gregorio de la Ferrer. Queríamos generar todos los eslabones de la cadena educativa, primaria, secundaria, terciaria y hasta la primera universidad en el barrio.
Como estábamos desocupados y teníamos mucho tiempo, pensábamos que todo era mucho más fácil, así que cuando escribimos el proyecto pusimos todo esto y decíamos, como el Estado no nos iba a ayudar por nuestro rechazo a los planes asistenciales, íbamos a generar emprendimientos productivos que generen la rentabilidad para sostener este proyecto educativo. Sabíamos tan poco de negocios que empezamos nuestros emprendimientos en el año 2001, imagínense lo que nos pasó en diciembre, así que no fue la única vez que nos fundimos en varias oportunidades, nunca de la misma manera. Empezamos con una panadería, con un hornito de barro, con palos de amasar que eran palos de escoba cortados y que tenía como objetivo contribuir con nuestra comunidad. Decíamos ya que la gente no tenía dinero para pagar porque en ese entonces vivíamos a través de los trueques, así que no había dinero. Entonces decíamos, tenemos que además de seguir soñando con construir nuestro proyecto educativo, tenemos que ser solidarios con el vecino. Así que caprichosamente vendíamos el kilo de pan a $1 el kilo. No llegábamos ni a cubrir los costos de insumos, así que nos fundíamos con mucha frecuencia. Después de intentarlo en varias oportunidades, mientras tanto nos capacitábamos, después aprendimos lo del punto de equilibrio, bueno, un montón de cuestiones que no teníamos ni idea, nos dimos cuenta que el problema más grave que teníamos era que estábamos solos, queriendo generar un proyecto impresionante, pero que queríamos hacerlo solo nosotros en La Juanita. Nos dimos cuenta que teníamos que atrevernos a transitar los prejuicios y recorrer este camino con otros que tal vez eran muy distintos a nosotros, pero que podíamos encontrarnos en este camino. Así que cuando hablamos de integración, hablamos que la integración duele, la integración es difícil. Nos atrevimos a transitar prejuicios en serio. Nos juntamos, por ejemplo, con Maru Botana, la conductora de televisión, y también desde las organizaciones sociales muchas veces pedimos por pedir. Nuestra organización aprendió que no está bueno pedir por pedir, así que siempre salimos a pedir lo que realmente necesitábamos. Llegamos a Maru y le dijimos, Maru, no queremos máquinas, no queremos plata, queremos que nos capacites y nos enseñes a hacer un producto de primera calidad porque necesitamos generar rentabilidad para construir nuestro proyecto educativo. Era muy difícil para Maru decirnos que no, era capacitarnos, no nos podía decir que capacidad no tenía, así que rápidamente dijo que sí. Nos pusimos a hacer el pan dulce en nuestra humilde panadería, el mismo pan dulce que Maru Botana hace en sus locales en Belgrano, nosotros lo hacemos en La Juanita. Y así empezó este gran sueño. El primer prejuicio que transitamos con Maru, y hoy vendemos el pan dulce de Maru Botana, producido en la cooperativa La Juanita, ahora le agregamos un packaging con diseños exclusivos y se lo vendemos a las empresas. Como se darán cuenta, me ocupo de la venta, así que, por supuesto, cooperativalajuanita@hotmail.com, si quieren comprar pan dulces a fin de año, será bienvenido. Nos compran empresas como Coca-Cola, YPF, Shell, Santander Río. Es un pan dulce de primerísima calidad que lo hacemos en La Juanita, pero que además tiene un valor muy especial. Con lo recaudado de la venta del pan dulce, sostenemos los emprendimientos productivos. No es el pan dulce más caro, tampoco el más barato, pero les puedo asegurar que ninguna empresa se fundió por comprar nuestro pan dulce. Es un pan dulce que habla de integración, que habla de que se puede, que hay un montón de gente con ganas de trabajar y que todavía tenemos la dignidad bien en alto. Así que es un pan dulce muy especial. Esa fue una de nuestras primeras experiencias de articulación con el mundo empresarial, pero vinieron un montón de otras. Somos muy conocidos por nuestra articulación con Martín Churbo, el diseñador del mundo de la moda. Imagínense, movimiento piquetero con un diseñador fashion, era una locura absoluta, que salió en todos los medios de comunicación, que nadie entendía qué era lo que hacíamos juntos. Con Martín nos pasó lo mismo que con Maru, le dijimos no queremos plata, no queremos máquinas, queremos que nos enseñes a producir de buena calidad. Y Martín, que está completamente loco, es un empresario muy exitoso, una excelentísima persona, dijo, ¿cómo que no? No puede ser tan difícil. En principio consiguió, porque no sabíamos producir de primera calidad, así que consiguió que Casa Quintás done la confección de unos guardapolvos, que Telas Arciel done la tela, y empezamos a vender en las ferias más importantes de nuestro país, en Buenos Aires Fashion, Moda Buenos Aires. Una cosa increíble, vendíamos un guardapolvo con el estampado de Martín Churba y lo vendíamos, en ese entonces un guardapolvo en nuestro barrio estaba a 3, 4 pesos, imagínense. Y Martín los vendía a 50 pesos. Decíamos, este no va a vender ni uno, ¿quién le va a comprar? Y claro, en nuestro barrio no lo podíamos vender, pero en Buenos Aires Fashion la gente te dejaba 100 pesos y te dejaba de donación. Así que tuvimos que aprender mucho de esto de agregarle valor a las cosas.
Claro, cuando le contábamos la importancia que tenía para nosotros recaudar fondos, la gente donaba hasta 100 pesos allá por el año 2004. Finalmente, de este proyecto y la visibilización que generó este programa que se llamó Pongamos el trabajo de moda para siempre, terminamos exportando guardapolvos a Japón, Alemania, Canadá, Estados Unidos, y empezó este taller textil con máquinas prestadas, así que imagínense lo que significaba para nosotros. Un montón de otros proyectos que no les voy a poder contar todos, pero tenemos cursos de oficio, hemos capacitado más de 6.000 personas en distintos cursos y talleres, tenemos un taller de reciclado de computadoras, tomamos computadoras que las empresas no utilizan y particulares también, las reciclamos, enseñamos el oficio, pero además también estas computadoras son donadas a otras instituciones que cumplan algún fin social. Con los componentes que ya no vamos a utilizar hacemos un montón de cosas, como por ejemplo la señalización de los barrios, las chapas de los CPU los cortamos con una moladora, con un stencil hecho de radiografía, un poco de pintura y buena voluntad. Señalizamos el barrio La Juanita, así que no tenemos asfalto ni cloaca, pero tenemos los cartelitos como en la capital con las alturas y las calles de nuestro barrio. Lo hicimos también con un barrio aledaño que se llama Barrio María Elena, y otros proyectos que también trabajamos que tienen que ver con los nuevos oficios. En La Juanita decimos la importancia que tenía trascender los oficios manuales, porque hay mucha gente que hace oficios manuales. Entonces dijimos un día, ¿por qué no empezar a transitar un camino distinto? Y dijimos, queremos aprender de tecnología. Convocamos una empresa social que se llama Arbusta, le pedimos que nos capacite y hoy estamos agrandados. Brindamos servicios digitales para empresas como La Nación, hacemos la moderación de contenidos, así que le pedimos por favor los que comentan en las páginas, nosotros tenemos que moderar las barbaridades que escriben. También moderamos imágenes en Taringa, así que también les pido por favor, si alguno de ustedes es algún usuario, hacemos también data management, testeamos páginas, brindamos servicios digitales en La Juanita. Ustedes imagínense, la empleada doméstica de repente dejó de limpiar y está frente a una computadora, que existían muchísimos prejuicios, así que hicimos un cambio cultural en el barrio. Y para no agotar mi tiempo, tenemos un montón de otros proyectos, pero bueno, los invitamos a La Juanita cuando gusten, será un placer recibirlos. Le voy a contar uno que es muy particular. Cuando empezamos a cumplir unos cuantos sueños, finalmente tenemos nuestra escuela primaria, tenemos un jardín de primerísima calidad, que nos costó mucho que nos lo habiliten, pero este año finalmente recibimos la habilitación y por supuesto pensamos continuar con el proyecto educativo hasta terminar con la universidad. Cuando empezás a cumplir algunos sueños y te atreves a transitar este camino con otros, de verdad sentís que no tenés límites. Y nosotros sabemos que no tenemos límites en La Juanita. Cuando salió lo de la asignación universal por hijo, podíamos discutir algunos si estaba de acuerdo o no. Algo que era categórico era que nuestros barrios no estaban preparados para la asignación. En mi localidad, que se llama Gregorio de la Ferrer, había un cajero cada 50.000 habitantes. Nuestras mamás de jardín caminaban 5 kilómetros a un cajero, hacían una fila de toda la noche, cargaban el cajero, en 2 horas no tenía más plata y en muchos casos se tenían que volver caminando con los chicos sin un solo peso. Así que dijimos, un proyecto que podría ser interesante termina siendo tremendo, indigno para la gente, y salimos a decir en una conferencia como esta, dijimos, queremos cajeros automáticos en La Juanita. Todos decían, no tienen cloaca ni asfalto y quieren cajero automático. Parecía una locura. Pero en esas locuras, un día, como un evento como este, estaba don Enrique Cristofani, el presidente del Banco Santander Río, que no voy a decir que está loco porque es muy serio, ¿viste? No me animo a decirle como a Martín. Espero que no esté presente, qué papelón. Seguro está Daniel López y Misco, que también es del Banco Santander, que no le va a contar que estoy diciendo estas cosas. Rápidamente Enrique dijo, ¿por qué no? Y nos centramos en las favelas de Brasil, existía la experiencia, había cajeros de Santander que durante la guerra de los narcos se mataban a tiro, pero los cajeros estaban intactos porque era la única posibilidad de la gente de poder sacar dinero. Así que le dijimos, por si lo hicieron en las favelas de Brasil, ¿por qué no hacerlo en Argentina? Enrique rápidamente dijo que sí, que le interesaba mucho el proyecto y cuando nos dijeron que sí, dijimos, ahora sí la tenemos. Nos invitan a la reunión acá en el centro, en Bartolomé Mitre, una mesa gigante en un lugar impresionante. Nos invitan a los más jóvenes que coordinamos los proyectos en la cooperativa. Apenas entramos, un montón de gerentes de distintas áreas, recursos humanos, porque bueno, con una sonrisa impresionante nos dicen bienvenidos, nos hacen sentar, nos sirven café, un montón de comida y nos dicen, bueno, a ver, ahora cuéntanos
cuéntenos, ¿qué quieren? Cuando nos dijeron eso dijimos, bueno, queremos 2 cajeros automáticos porque uno solo no nos va a alcanzar. Pero además también queremos que la gente que vive en nuestro barrio tenga posibilidad de acceso a préstamos hipotecarios. La gente del banco se movió así, dijo, bueno, a ver, préstamo hipotecario va a ser un poquito más difícil, pero me decían, pero la gente de tu barrio trabaja en blanco, tiene formas de demostrar ingresos. Decíamos, no, la verdad que no, pero lo que yo sí te puedo garantizar que hace 20 años que alquila y paga todos los meses su alquiler. Y dijeron, bueno, a ver, lo del préstamo hipotecario vamos a ver cómo lo hacemos. Finalmente se generó un proyecto en conjunto, tuvimos la primera sucursal de un banco adentro, un barrio marginal, y no cualquier banco, sino Santander Río, que no lanzamos el préstamo hipotecario desde el comienzo, sino lo que hicimos es, técnicamente se llama una oficina de inclusión financiera. Para nosotros se llama sucursal, ya le dijimos al presidente del banco. La diferencia es que no tiene caja, pero para nosotros es una sucursal. Un sistema de bancarización que permite que personas que no tengan cómo demostrar ingresos, tengan inconvenientes para bancarizarse, puedan hacerlo a través de este sistema. Lamento, muchos de ustedes no podrán tener este beneficio porque es solo para la gente de La Juanita. Tenemos mínimos requisitos y una cuota muy, muy baja. Y que a través de esta tarjeta, que es una tarjeta de crédito, que además te permite sacar un crédito, ingresas al sistema de bancarización. Hoy 5.000 personas de mi barrio estamos bancarizados a través de este sistema, pero como todos tenemos tarjeta de crédito, los comercios del barrio quieren tener servicio de POSNER, entonces el 98% de los comercios de nuestro barrio no estaba habilitado. Como quieren tener el servicio de POSNER, empiezan el proceso de habilitación. Hoy tenemos el 60% de los comercios habilitados y es un círculo que no para de girar y de generar crecimientos. Como si esto fuera poco, porque para pedir somos mandados a hacer. Le dijimos al Banco Santander, bueno, pero esto solo en La Juanita no sirve, hay que replicarlo en el país. Y bueno, ya vamos por la 4ª, por la 5ª, y vamos a seguir. Tenemos una sucursal parecida a esta en La Juanita, tenemos en Castelar Sur, en San Miguel, la última se abrió en Don Orione, ahora vamos a Villa Fiorito y estamos convenciendo al banco de abrir una en Fuerte Apache, que esa todavía parece que está difícil, pero... ¿Qué les quería contar con todas estas cuestiones? En La Juanita consideramos que la integración social es posible. En La Juanita no nos sentamos a esperar las soluciones. En La Juanita salimos a construirlo. Y si lo hacemos en La Juanita, no puedo creer que este grupo, esta cantidad impresionante de empresarios, me diga que no se puede. Así que muchas gracias por invitarnos. Es un honor. Bueno, hablar después de Silvia es un desafío, se los digo a los dos. No, yo puedo seguir hablando de que si hay otro presidente de otro banco, también podrían seguir haciendo cosas con La Juanita, ¿no? Puedo seguir hablando de la Juanita. No, por ejemplo, ¿cómo se hace para ir a vivir a La Juanita? No, repetí el mail nomás, Silvia, y ya pasamos. Cooperativalajuanita@hotmail.com. Cooperativalajuanita@hotmail.com. Bueno, gobernador, ¿estamos listos para ir detrás de Silvia? Bueno, gobernador de Salta. Bueno, difícil, anda esto, sí, no. Difícil seguir con la exposición. ¿Se escucha algo? No, parece que no. ¿Tenés encendido? Sí, está encendido. Esto dice que anda. Lo que pasa es que debe ser que no digo nada interesante, entonces ahí está. Acá está mejor. Digo, difícil seguir y tener la capacidad de gestión que recién escuchamos de La Juanita, pero a nosotros, y en lo personal a mí como gobernador de Salta, nos toca entender sobre valores, sobre, en definitiva, compromiso, desde la realidad más dura, exactamente igual que la experiencia que se planteaba. A mí me toca gobernar una provincia, como lo es prácticamente todo el norte argentino, cuyo PBI per cápita es la mitad de la media nacional. Dicho desde otro lado, somos el doble de pobres que la media de Argentina. Entonces, buscamos mecanismos para acelerar procesos de crecimiento a efectos justamente de mejorar una situación inequitativa por definición. Nosotros venimos creciendo en el norte aproximadamente un punto por arriba de la media nacional ya desde hace muchos años. Si nosotros seguimos creciendo ese ritmo,
aproximadamente en 130 años vamos a tener el PBI per cápita promedio de Argentina. No hay sociedades que tengan esa paciencia en Occidente y en el siglo XXI. En otras épocas podía suceder. Entonces buscamos mecanismos aceleradores. Y una de las claves, a mi juicio, para entender el proceso es salir de la lógica empresaria de purgar la culpa, entre comillas, del éxito a través de la beneficencia o las obras de bien. Lo que tenemos que hacer es diseñar entre todos un Estado que pueda fijar reglas de juego para vivir una sociedad socialmente justa. Y en ese ámbito es en donde exploramos alternativas y encontramos en el empresariado, en el norte en general, particularmente en la provincia de Salta, un compromiso social importante. ¿Cómo se verifica esto? Cualquier indicador que uno tome, particularmente nosotros tomamos la decisión de avanzar, por ejemplo, en lo que significa evitar el proceso de urbanización extrema que se vive en la Argentina, a diferencia de algunos otros lugares en donde la gente migra hacia las grandes ciudades en las provincias o de las provincias a los grandes cordones urbanos. Para eso, naturalmente, ¿qué es lo que se requiere? Fijar reglas de juego para que la gente pueda agregar valor en origen, puedan generar un proceso que pueda garantizar condiciones de competitividad en cada una de las actividades. En la nuestra, particularmente, nuestro gran desafío es agregar valor en una economía altamente primarizada, expulsora, por cierto, de lo que significa mano de obra. Y en ese ámbito, y creo que en esa línea está caminando inclusive hoy el Gobierno Nacional en la Argentina, en donde lo que estamos planteando es que todos, absolutamente cada una de las acciones que toma el Gobierno para generar, para promocionar, para dar más competitividad a sectores de pequeña, de mediana empresa, a la actividad económica en general, estén atadas a la generación de lo que nosotros llamamos el balance social. El planteo es, decía, salir de la beneficencia para transformar un orden social más justo. ¿Cómo se hace esto? Fijando reglas de juego que permitan que el tener determinada gama de beneficios, reducción de presión tributaria, postergación, como por ejemplo pasó en la pequeña y la mediana empresa a la hora de evaluar la situación con IVA y algunas otras situaciones, atarlas a algunas variables objetivas, particularmente generación de empleo registrado. Nosotros tenemos en el norte, ustedes saben que en la Argentina tenemos distinto tipo de carga de aportes patronales de acuerdo a la región que tenemos. Uno de los planteos que estamos haciendo es cómo generamos condiciones para que en la Argentina sea conveniente no solo no utilizar la variable del trabajo como una de las variables de competitividad, sino exactamente todo lo contrario, cómo generar mayor intensidad en términos de generación de empleo a través del crecimiento de la actividad económica o del sostenimiento inclusive de la propia actividad en el sector productivo. El gran desafío es cómo nosotros entendemos un proceso en el cual la democracia en el mundo moderno se ha hecho cada vez, decía, más participativa. Hay que encontrar canales de participación. En ese ámbito es en el que uno de los ámbitos donde mejor encontramos a través de la responsabilidad social de empresas, la posibilidad de explorar este nuevo marco de relaciones es justamente en la ejecución política de políticas públicas a nivel mixto entre el sector público y el sector privado. Un elemento muy interesante que nosotros estamos llevando adelante desde hace un par de años con muy buenos resultados parciales fue la idea de la generación del Ministerio de la Primera Infancia con ejecución coparticipada entre el sector público y el sector privado. A través de un trabajo articulado con el doctor Abel Albino, encontramos primero, disolvimos el Ministerio de Desarrollo Social y dijimos, el Estado va a ser el articulador de las políticas. Encontramos un canal de participación empresaria en lo que significa la ejecución de políticas públicas. Nos pusimos a trabajar en uno de los flagelos importantes que tenemos en nuestra región, particularmente tiene que ver con indicadores sociales duros, como por ejemplo la mortalidad infantil. En pocos años, en 6 años, bajó la mortalidad infantil del 15 por mil al 11,3 por mil. Sigue siendo un drama, estamos prácticamente en la media nacional,
siendo el doble de pobres que la media nacional. Pero cuando uno analiza las razones de por qué un modelo puede ser exitoso, encuentra no necesariamente de que los efectores del Estado sean más o menos eficientes, que por cierto deja mucho que desear en términos de formación y en términos de capacidad operativa en políticas tan duras como estas, sino fundamentalmente en lo que significa el aporte del sector privado en la construcción de una sociedad más justa, la pasión, la fuerte vocación de servicio, la posibilidad de no solo evaluar metas, sino fundamentalmente ir evaluando procesos y sistemas, es lo que nos ha permitido tener un avance sustantivo. ¿Cómo puedo resumir la visión vinculado a lo que estamos hablando en una provincia en donde todavía tenemos un enorme camino por recorrer, justamente por nivel de desarrollo relativo menor? El único camino a explorar en donde uno pueda valorar a priori posibilidades de éxito razonable es integrar a toda la sociedad. Nuestro eslogan fue: hace falta un pueblo para salvar un niño, y nos pusimos a trabajar en esa lógica. Créanme que uno a veces tiene la posición más cómoda de decir: yo pago mis impuestos, la presión tributaria en la Argentina tiene determinado nivel de presión, puede ser más, mayor, menor, lo que sea, pero es cierto, la contraprestación que brinda el Estado es totalmente deficitaria respecto de la inversión que se hace del sector privado al pagar los tributos. Entiendo que hay que explorar caminos en una nueva vía, que no es ni tercerizar, ni privatizar, ni estatizar la lucha contra la pobreza, es integrarnos todos. No podemos tener crecimiento en una sociedad que va desgajando y sacando de sujeto de mercado sistemáticamente a enormes porciones de argentinos. El gran desafío es cómo nosotros nos integramos. Vimos en la Juanita un excelente modelo. A nivel estatal creemos que nosotros debemos de garantizar que organizaciones no gubernamentales, que organizaciones empresarias y que empresarios en cumplimiento de sus propias funciones puedan ser verdaderos efectores de políticas públicas. Hay casos demostrables en toda la Argentina y creo que hay que animarse a explorarlo nacionalmente. Muchas gracias. Bueno, Gustavo Grobo Copatel, del lado empresarial. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Estamos en un mundo que es cada día más turbulento, donde las cosas cambian mucho más rápido y los empresarios deberíamos tener un rol protagónico. Yo creo que la sociedad no tiene una mala opinión de los empresarios. Creo que la sociedad está decepcionada por la falta de protagonismo de los empresarios. Creo que los empresarios estamos mejor capacitados que nadie para entender estos tiempos turbulentos. Creo que la empresa, en cuanto a organización, es una organización que tiene la flexibilidad, la capacidad de innovar, la capacidad de cambiar, como para poder entender esta nueva dinámica que nos toca vivir, y la sociedad está esperando ansiosamente que los empresarios nos hagamos cargo, obviamente no solo nosotros, con otras fuerzas también, con la sociedad civil, con la política, con los trabajadores y demás. Argentina es un caso especial dentro de la turbulencia, porque un poco que viene de afuera, otro poco que la generamos nosotros, nos encargamos de hacer más turbulento lo turbulento. Entonces en Argentina todas estas reflexiones caben muchísimo más por ahí que en otros lados, donde las instituciones, la historia, la cultura se encargan de alguna manera de amortiguar esta dinámica. Los tiempos que estamos recorriendo en Argentina implican que tiene que haber un empresariado que esté liderando esas transformaciones o estos procesos para transformar a una sociedad que tiene miedo en una sociedad que tenga esperanza, como diría un gran amigo de ACDE, que es Stefano Samagni.
Esa transformación de esta sociedad del miedo, del protejámonos por las dudas, porque no sabemos lo que viene, porque pensamos que lo que viene es peor, debe ser transformada en una sociedad que mire las oportunidades, que se enfrente a esas oportunidades con entusiasmo, y los empresarios tenemos un rol central en esa situación. Los cambios que tuvimos, desde mi punto de vista como empresario, en los últimos meses, detuvieron una hemorragia, pero no curaron la enfermedad. Y la enfermedad que tenemos es la falta de competitividad. Y la falta de competitividad hoy, competitividad no solo tiene que ver con aspectos productivos o económicos, sino también con aspectos sociales. No hay competitividad si no hay inclusión. No puede haber competitividad para pocos y no para el conjunto. Tiene que ver con un balance que incluya, en un balance que ponga a la mayoría de los habitantes de una sociedad arriba del barco. La construcción de competitividad es una tarea clave para los empresarios. Los empresarios deberíamos resetear nuestra cabeza de un modelo de defensa, de un modelo de atajemos de dónde vienen los tiros, a un modelo de construyamos competitividad sistémica. Esa competitividad está vinculada con algunas cuestiones que me parecen centrales, que una de ellas es la innovación, porque el mundo que viene es un mundo diferente, porque 7 de los 10 empleos dentro de 10 años van a ser nuevos, como dijeron hoy en otros paneles, porque no sabemos cuál va a ser el trabajo, por lo tanto no podemos educarnos para el trabajo, porque vamos a tener que educar para descubrir o para inventar los trabajos que vienen. Tiene que ver con la innovación, pero no hay posibilidad de que la innovación per se o la innovación sola resuelva los problemas de competitividad si no hay integración. Podemos ser muy innovadores, pero si estamos aislados del mundo, esa innovación no sirve para desarrollar el bienestar, la riqueza y el progreso que necesitamos. Entonces tenemos que empezar a percibirnos como parte de un mundo que también se transforma, y en un mundo en donde, por suerte, Argentina tiene mucho para dar. Un mundo que le reclama a Argentina que dé lo que tiene que dar. Para eso tenemos que integrarnos en la región, a los distintos bloques comerciales. Esa integración demanda conocer otras culturas. Esa integración demanda tener un grado de apertura, de dar y recibir, de facilitar los flujos de conocimiento, los flujos de capitales. Como decía, la innovación y la integración, si solo es de pocos, tampoco sirve. Necesitamos incluir, necesitamos que estos proyectos sean de las mayorías. Y eso también es una tarea de los empresarios. Los empresarios hasta ahora pensábamos que nuestra tarea era hacer nuestras empresas, pagar los impuestos, dar trabajo, pero evidentemente este mundo turbulento requiere de un Estado de este tiempo. Y los empresarios tenemos que ayudar a la política, o los políticos, o al sector público, a construir o a reconstruir un Estado de este tiempo. La base conceptual de la integración público-privada debe dejar de ser exclusivamente la de cliente y proveedor. La relación público-privada tiene que estar vinculada con una asociación para la creación de un Estado de este tiempo. Un Estado que tiene que aprender a cambiar. La sustentabilidad del trabajo va a estar vinculada con la capacidad de cambiar de trabajo. La sustentabilidad de una sociedad va a estar vinculada con la capacidad de cambiar. La sustentabilidad de los empresarios va a estar vinculada con la capacidad de cambiar, de transformarnos y adaptarnos a los nuevos tiempos. Estado de este tiempo, empresas de este tiempo, trabajadores de este tiempo,
trabajadores que quieran ser dueños, como la Juanita, trabajadores que se perciban como agentes de cambio, de progreso, que confíen en sí mismos. Son los grandes desafíos. Yo creo, por último, que más allá de esta agenda de los nuevos tiempos, también los empresarios debemos construir, junto con el resto de la sociedad, un nuevo nosotros. Un nosotros que tenga muy claro el propósito, como decía Monseñor Casareto hoy, la misión. ¿Cuál es la misión de los empresarios? Es la de construir una sociedad con bienestar, desde mi punto de vista, con dignidad. ¿Qué es la dignidad? Donde hay un ejemplo aquí a mi izquierda, que es Silvia y sus compañeros de la Juanita. La dignidad está vinculada con la libertad, con la autonomía, está vinculada con la empleabilidad, está vinculada con el emprendedurismo, con la solidaridad, con ser saludable. Si como empresarios no podemos crear empresas, ecosistemas de negocios que aseguren a la sociedad tener estas capacidades, tenemos que revisar si lo que hacemos todos los días vale la pena o no. Muchas gracias. Bueno, fuimos recibiendo gran cantidad de preguntas, muchas son bastante punzantes y específicas, y me permito hacer primero una un poco que me parece que tiene que ver con el clima que refleja muchas de las preguntas y la preocupación en un seminario con empresarios y valores. Aparecen muchas las preguntas, todo el tema de la corrupción en la relación entre los estados y el empresariado, los cambios, el financiamiento de la política, y ahora las voy a recorrer, pero me parece que como están muy tomadas obviamente por la coyuntura, me atrevo a arrancar con el tema planteando un poco si creemos que todas las causas que se están dirimiendo ahora, y sobre todo el caso López, por lo paradigmático con relación a la obra pública, con relación a estar hablando ahora entre el Estado y la relación con los empresarios, si ustedes creen que es un punto de inflexión ahora que aparece muy esporádicamente en la agenda por ahí de la opinión pública también, y esto es uno de esos casos, la corrupción como un tema de preocupación, y si esto va a llevar realmente a un cambio de conductas y de prácticas. Tenemos el espejo de Brasil, además con todo lo que está pasando en Brasil, se está discutiendo en el Congreso Nacional la ley del arrepentido. ¿Cuáles serían, digamos, los cambios deseables como para prevenir también los casos de corrupción? Yo creo... No sé si anda esto, ¿anda o no? Yo creo que es vital, naturalmente, me parece que la toma de conciencia pública respecto de estos hechos dantescos que estamos viendo marcan claramente una evolución en términos sociales. ¿Qué espero yo de esto? Que se prenda la luz, ni más ni menos que eso. En el momento en que generemos mayor transparencia en todos los sistemas de contrataciones, no es tan difícil de hacer. Cuando uno tiene... Hoy la tecnología te permite tener online absolutamente todos los procesos de contrataciones. ¿Por qué no se hace? Hay estados en donde eso funciona y funciona muy bien y no hay absolutamente ninguna posibilidad de que el favor del funcionario público modifique un determinado estado de cosas, porque el determinado estado de cosas es tan público que es técnicamente imposible hacerlo. Lo que hay que hacer es prender la luz. No es tan complicado, no es que hay que hacer leyes nuevas, no es que hay que hacer un montón de cosas, es simplemente transparentar todos los procesos de vinculación económica entre el sector público y el sector privado y tratar de evitar caer de nuevo, porque el gran problema que tenemos nosotros es esa especie de pudor malentendido, en donde hay que generar todos los mecanismos posibles para evitar la interacción entre el empresario y el funcionario público. No, todo lo contrario. Lo que hay que hacer es transparentarlo y prender la luz. Y en definitiva, creo que todas las cosas que están pasando nos van a llevar a hacerlo. No, yo creo que voy a asumir el rol de empresario, ya que creo que es el único empresario que está hablando acá adelante, ¿no? Me parece que los empresarios lo que hemos hecho a través de nuestras acciones de responsabilidad social es señalar con el dedo a otros.
Cuando nos ponemos a discutir de educación es para señalar con el dedo a los maestros, o a los políticos, o al ministro. O cuando hablamos de Argentina debate, señalamos a los políticos porque no debaten. Pero nos falta señalarnos a nosotros mismos. Y creo que el punto central es el financiamiento de la política. Si nosotros no tenemos aprovechar esta oportunidad para tener claridad en el tema del financiamiento de la política, yo creo que ahí está la madre. Y justamente lo que decía Juan Manuel, de encender la luz sobre esto y generar una serie de acuerdos, como los que está colocando sobre la mesa hoy ACDE, de compromisos, que por ahí son compromisos más morales, pero por ahí es el comienzo, ¿no es cierto? Estos compromisos morales van derivando en una formalidad mayor. Yo creo que la financiación de la política es un tema clave y en eso los empresarios somos socios, con lo cual es lo que nosotros podemos hacer más allá de señalar con el dedo a los demás. Y un poco, si hablamos de planes sociales, también ha sido, curiosamente, ¿no? Porque parece mentira, pero otra de las fuentes de financiamiento de política tiene que ver con ese tipo de planes del Estado que finalmente, lo hemos visto también en algunos casos, derivan en casos de corrupción. Ustedes, Silvia, digamos, desde la Juanita, ¿cómo lo ven al tema? La verdad que lo primero que nos genera es un gran impacto sabiendo que todos los sistemas de corrupción, empresario, Estado, otras organizaciones, todo ese dinero de la corrupción es el asfalto que no tenemos, la cloaca que no tenemos, así que genera como un impacto muy fuerte en nuestra comunidad. También corruptos hay en todos los sectores de la sociedad, en las organizaciones, en el Estado, en el sector empresarial, pero también hay un montón de buena gente. Yo acá vi un montón de personas que pasaron por la Juanita y que hace años vienen contribuyendo, no con dinero tal vez, pero sí con un montón de apoyo. Gustavo, nos conocemos hace un montón de años y dice, el rey de la soja con la cooperativa La Juanita, parece que no tenemos nada que ver en común y en realidad sí, tenemos pan dulce de soja próximamente. Sí, tenemos un montón de cuestiones en común. Creo que el tema de la corrupción es un tema que nos afecta a absolutamente todos los sectores de la sociedad y creo que esta es la oportunidad de no ver la corrupción puesta en una empresa o en un partido político o en una organización, sino la corrupción como un mal tremendo que afecta a todos los sectores de nuestro país. Bueno, un poco eso está, hay muchas preguntas muy teñidas por esto, es bastante interesante, la mayoría van dirigidas al gobernador y tienen que ver con esto, pero me parece que también Gustavo lo planteaba, decía que hay que tener dos partes, por lo menos en esto también, pero por ejemplo esta dice, Urtubey, ¿no cree usted que un país como Argentina tiene recursos suficientes para terminar con la pobreza y no ha sido justamente la política la que impidió que esto suceda? Definitivamente ese es el problema de Argentina. Quiero hacer un pequeño agregado en lo que se habló recién vinculado al tema del financiamiento de la política. Me acuerdo, estaba Margarita acá, discutíamos en su momento, allá por el año 2000, creo, 2001 también, algunas leyes que sancionamos en el Congreso y debo advertir que la experiencia me ha hecho cambiar mi posición. Discutí en su momento con la diputada Carrió que ella planteaba allá por el año 2000 la necesidad de que el financiamiento de la política sea 100% público y no se permita el financiamiento privado. Por esa cosa de tantas prioridades que hay antes de bancar campaña y qué sé yo en su momento planteaba seguir modelos como los de otros países del mundo, el financiamiento mixto. Después la experiencia me terminó demostrando que cuesta mucho más caro eso. Lo que hay que hacer es sacarse las caretas y decir sí, cuesta determinada cantidad de plata hacer una campaña, el Estado argentino la tiene que poner, o sea, todos los argentinos lo ponemos y eso nos cuesta más barato que sistemas sombríos en los cuales después terminan pasando otras cosas. Y de hecho, en la provincia de Salta establecimos ese sistema con la reforma, cuando establecimos el sistema del voto con boleta única electrónica y todo lo demás, también establecimos el financiamiento 100% de campaña. Y fue un debate riquísimo el que se hizo, porque muchos sectores planteaban, en una provincia con tanta pobreza, ¿por qué no invierten eso para hacer la línea de agua o de cloaca de tal lugar o tal otro? Porque probablemente le cuesta más caro al Estado terminar debiendo una vela cada santo. Pero
está bueno que hablemos sin eufemismos. Una cosa es el financiamiento de la política, hay que transparentarlo y demás. Y otra cosa son los ladrones que roban, que no están haciendo financiamiento de política, roban lo que no es propio y se lo llevan. Son dos cosas totalmente distintas. Hay que garantizar la transparencia en el sistema de financiamiento de la política y también hay que evitar que se robe y los que roban deben ir presos como corresponde. Pero me parece que en alguna medida ya me enganché con eso, entonces ya me perdí porque en definitiva estoy diciendo cualquier cosa. Pero creo que el tema en alguna medida lo que nosotros necesitamos es generar el marco a efectos de no estar supeditados a las conductas personales. Nosotros debemos de garantizar el estado de cosas para que los ciudadanos desarrollen su actividad dentro de un marco normativo. Entonces, el planteo central está ahí, es cómo vivimos en una Argentina en la cual el respeto a la norma, a la ley, no sea opcional, por decirlo de alguna manera. Y me parece que hay que ir por ahí, ¿no? Sí, es interesante el tema del financiamiento de la política porque hay leyes acá, se reguló, y es como de alguna manera hay ciertas leyes que no arreglan el problema y el financiamiento de la política puede ser no caso de corrupción como uno puede ver con obra pública, pero significa también compromisos ocultos hacia el votante con relación a el aportante. Digamos, toda la idea de transparentar el aporte de campaña tiene que ver con transparentar también cuáles son los apoyos que están detrás de, bueno, el modelo por ahí del norteamericano, que tampoco que tiene sus problemas, pero hay una ley de financiamiento de la campaña. Sí. Y hay una pregunta que tiene que... La vinculo con esto, Gustavo, también, que es si alguna vez tomaron decisiones que rompieron sus valores, porque finalmente las leyes están y después uno encuentra situaciones en las cuales se siente empujado o no por el sistema general a actuar de una manera que contradice o la ley o sus propios valores, cualquiera de las dos cosas. Yo creo que cada uno tiene que hacer, como decía una maestra mía, lo que a la noche te deja dormir. Entonces, yo creo que en eso cada empresario tiene su propia tolerancia, digamos, a las cuestiones, ¿no? Y esos son los valores, es decir, ¿cuáles son las cosas que vos hacés cotidianamente que te permiten estar en paz con vos mismo, con los demás? Y eso es muy variable. Eso es muy variable. Inclusive varía también inclusive en las etapas de la vida que uno está. Pero yo creo que no hay que hacer una casa de brujas con estas cuestiones. Yo creo que hay que revisar las cuestiones para recrear ese nosotros que decíamos. Es decir, digamos, yo creo que los que estuvieron en contra de la ley tienen que tener un juicio, tienen que ir en cana, tienen que pagar, tienen que devolver, no sé, las cuestiones que cada uno diga. Pero me parece a mí que es un tema más del mirar hacia adelante y generar una especie de contrato social nuevo y un compromiso nuevo, porque muchas veces uno es lo que en su contexto también, entonces mucha gente dice, bueno, yo lo hice porque no tenía más remedio, porque si no tenía que cerrar mi empresa o dejar a la gente en la calle, y bueno, yo creo que quizá esa persona el valor fundamental era mantener su empresa y demás, y independientemente si tenía que pagar una coima o no. Y eso es muy difícil determinar cuál es la vara de lo que está bien y lo que está mal, obviamente siempre que esté dentro del marco de la ley, digamos, ¿no es cierto? En un país donde el 40% es en negro, tampoco podemos hacernos los distraídos, ¿no es cierto? Evidentemente tenemos un problema y todos somos de alguna manera socios del problema ese. Algunos dirán, no, yo en negro no hago nada. Bueno, a lo mejor es porque tiene una posición económica súper buena que le permite darse el lujo de no hacerlo. Me parece bien. Es peor que el que tiene esa posición y lo sigue haciendo. Pero me da la impresión de que esta especie de pacto social sobre la base, inclusive de este documento que está colocando ACDE, tiene que apuntar a revisar el rol que hemos tenido los empresarios y la responsabilidad que hemos tenido los empresarios para llegar hasta acá. Porque llegamos hasta acá porque los empresarios también hicimos esto para que esto ocurra. O sea, no solamente es un tema de los políticos. Por eso
me parece que estamos en un momento fundamental, digamos, en este tiempo es fundamental, porque tenemos experiencias variadas en Argentina en las últimas décadas, ¿no? De gobiernos democráticos, no democráticos, de más izquierda, más derecha, más Estado, menos Estado. Hemos sido un laboratorio. O sea, yo cuando voy afuera, digo, la gente no puede creer. Como no puede creer, como yo vengo del sector agropecuario, no quiero pasar el aviso, pero nosotros sobrevivimos 30% de reducción de ingresos, no de utilidades. Entonces dicen, no puede ser, ¿cómo es que funcionan ustedes? Bueno, me parece a mí que es un punto esencial para parar la pelota, para hacernos cargo todos, desde cada lado, abrazarnos y crear este nuevo nosotros. Ese nuevo nosotros es el fruto de todo lo que pasamos. No podemos negar lo que fuimos. Y una breve experiencia. En China dicen que ellos son maoístas, son marxistas con el pensamiento maoísta y la doctrina de Deng. Les puedo asegurar que si uno lee cada una cosa no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, ellos se perciben como fruto de esos procesos. Y nosotros tenemos que llegar a un momento de decir que nosotros somos peronistas, radicales, un poco reaccionarios, otro poco modernos, otro poco clericales, otro poco anticlericales, no sé. Y somos el fruto de eso. Ahora, ¿qué hacemos con toda esta bola que nos viene del pasado? Ese es el tema. Hay una pregunta también para Silvia vinculada al clientelismo de los movimientos sociales. Dice que propician el clientelismo y el subsidio. Yo me permito nomás pensar que no son relaciones equivalentes, donde hay una necesidad de un lado, pero de todas maneras forma parte un poco también de cómo tener relaciones basadas más en derechos que en decisiones o beneficios que alguien entrega discrecionalmente, ¿no? Sí, coincido. En definitiva, los planes asistenciales en su origen no son malos. Los planes asistenciales, si son circunstanciales por un momento determinado donde una persona necesita una mano, está bárbaro. El tema es cómo se implementa. Los punteros políticos en nuestros barrios lo implementan solo para acumular poder. La cantidad de planes que tiene es la cantidad de gente que tiene. ¿Y cómo se implementa? ¿Qué le piden a cambio? No se puede jugar con la necesidad de la gente, y esto es lo que genera nuestra fortísima lucha contra el clientelismo político. La complicidad corrupta del sistema político partidario de nuestro país generó que todo esto sea posible, pero también los empresarios y también las organizaciones. Creo que hoy somos muchos más los que no estamos de acuerdo con este tipo de posturas. Antes decir que rechazaban los planes asistenciales parecía una locura. Hoy hay mucha gente que no quiere planes asistenciales y conforma sus emprendimientos autogestivos, sus propias cooperativas, que no trabaja directamente con el Estado porque no quiere deberle nada. No está mal trabajar con el Estado. Lo que está mal es que te pidan votos a cambio, que te pidan algo a cambio. Desde nuestra organización y desde un montón de organizaciones en todo el país se demuestra que las cosas se quieren hacer de otra manera y se están haciendo. No solo desde las organizaciones, sino también desde las empresas. También hay empresas que te dan una donación, pero también te piden algo a cambio. Te dicen, no digas que sos piquetero porque a mi empresa le cae mal. Decimos, dejate la donación, no me interesa, esta es mi identidad, así nacimos y no la vamos a negar. También por parte del Estado, pero yo creo que es importante hablar de estas cuestiones, saber que somos muchos los que pensamos y que tenemos algo en común. Yo estoy convencido que acá podemos vivir en lugares muy distintos, habremos nacido en lugares muy diferentes y vivimos en contextos muy distintos. Estoy seguro que tenemos algo en común, que es querer vivir en un mundo completamente distinto, y muchos de nosotros lo estamos construyendo. María, solo una cosa. Yo creo que ese nuevo nosotros, uno de los principios básicos es la desintermediación de la ayuda social. Esa desintermediación de la ayuda social es clave para hacer que la gente sea libre, autónoma y demás. Y en esa intermediación están vinculados no solamente los políticos, estamos los empresarios, la iglesia, todos queremos intermediar. Es decir, es una reflexión que tenemos que hacer. Yo he caminado por un poquito, digamos, por el barrio de Silvia, y lo que veo es que hay una idea del gobierno de desintermediar, pero hay una reacción de todos de querer seguir intermediando en eso.
para tener poder de alguna manera, poder bien aplicado o mal aplicado, pero bueno, en el fondo poder, y no pasar ese poder o empoderar a la gente, ¿no? Me parece que algunas ideas como la desintermediación, la financiación de la política, la participación ciudadana en digamos, bueno, obviamente la educación, una educación del siglo XXI, etcétera, etcétera, son parte de la construcción de ese nuevo nosotros que debería ser el documento para firmar número 2 de ACDE. Bueno, tengo enorme cantidad de preguntas para el gobernador, sobre todo. Hay dos sobre el futuro del peronismo, alianzas que va a pasar el jueves, Massa, que me dejo para enseguida, para el final. Son de colegas periodistas, acá me toca más de moderadora que de periodista, me tengo que contener. Pero hay varias, 4 o 5 preguntas muy duras reprochando la relación con el kirchnerismo y planteándole al gobernador de Salta, que fue un aliado 12 años del kirchnerismo, que cómo se puede hablar de corrupción ahora, que qué pasó, qué se siente hablar de ética después de estos años, reflejando un poco. Está bueno el planteo. Tengo 5 de esto. Con la misma autoridad moral con la que acompañé políticas del anterior gobierno, acompaño políticas de este gobierno, y con esa misma autoridad moral con la cual planteé mis disensos frente al gobierno anterior, que me puso candidatos contra los que competí, que eran kirchneristas en el 2007, en el 2011 y en el 2015, y le gané las 3 veces. El gran problema es la lógica repetida de un lado y del otro de la dialéctica amigo-enemigo. O sea, uno puede acompañar política, la política de protección social, la política de inversión respecto de lo que es infraestructura social en lugares realmente muy vulnerables, son políticas que hemos acompañado muchos y de todos los espacios políticos, porque en definitiva conducen a una Argentina en donde se eleva el piso de dignidad. Cuando hay cosas que plantear, las planteo, y no solo las planteo ahora, las planteaba también durante el gobierno anterior, y eso generó que la provincia de Salta junto a la provincia de San Luis sean las 2 provincias de menos transferencia de recursos no automáticos en la Argentina durante toda la década pasada. Pero bueno, yo nunca me enganché en la dialéctica amigo-enemigo. O sea, así como creo que hay cosas, no todo es 100% bueno o 100% malo. Y nunca entendí la política con esa dialéctica. Es decir, estoy a favor en todo o estoy en contra. Es muy fácil estar a favor de todo, más fácil aún es estar en contra de todo. Lo más difícil es discernir y decir, esto sí lo acompaño, esto no lo acompaño. Y bueno, yo creo que sobre esa base construí mi camino y en mi provincia entiendo que lo valoraron bastante bien. María, pero el kirchnerismo está presente dentro de los argentinos como conjunto. Me parece que lo que hizo el kirchnerismo fue sacar, digamos, a la superficie algunas cosas feas que tenemos los argentinos, que no nos gustan. El estar en contra del éxito, el estar en contra del mundo, el pensar que somos víctimas, la insularidad, esta cuestión del no mérito, digamos, me parece que esas cosas están dentro de cada uno de nosotros, digamos, como colectivo. Me parece bueno que hay que verlo. O sea, la década que pasó no es ni una década ganada ni una década perdida, es una década aprendida. Si no aprendemos de eso, nos va a volver a pasar. Entonces, yo creo, insisto en esta idea de que llegamos hoy porque somos fruto de todo lo que pasó, entre ellos el kirchnerismo, ¿no? No, solo que esto se repite. Esto se repite con mucha frecuencia. Yo creo que tenemos que aprender de lo que pasó y creo que es importante empezar a dejar de hablar tanto de lo que pasó, porque si no lo vamos a repetirlo a la inversa. Todos los que cuestionamos al kirchnerismo vamos a terminar siendo igual. Así que yo de verdad, para mí es importante empezar a mirar más allá y aprender de las experiencias, ¿no? Sí, y me meto con un comentario, pero me parece que también, si no, para que cambien los sistemas, la idea de que todos los buenos están de un lado, todos los malos están del otro, y esta misma cosa que se plantea también entre política y empresarios, donde los corruptos son solamente los políticos, y eso es prácticamente imposible en términos de cómo se desarrollan los esquemas de corrupción, y quizás, yo
por eso me pregunto mucho si este es un caso bisagra, el caso López, o el kirchnerismo, como quieran verlo, o si va a ser digamos, un caso que empieza y termina en sí mismo, más allá de las consecuencias que está teniendo para el peronismo, ¿no? Para el kirchnerismo, fundamentalmente en este momento, políticamente hablando. Yo creo que es una escalada. Se va creciendo, se va creciendo, se va creciendo, se va creciendo, y está muy bien que así sea. Porque yo coincido en que hay que mirar para adelante, tenemos que unir a los argentinos, toda la historia, pero también tiene que estar cada uno en su lugar. Y el que hizo lo que no debe hacer también debe estar en su lugar. No, para mí es un caso bisagra si logramos tener una ley de financiación de la política concreta, aplicable y que funcione. Hay una, Gustavo, hay. Ya lo sé que hay. El problema es que se mienten los gastos. Bueno, digamos, evidentemente hay que hacer algo para que se cumpla, ¿no es cierto? Y evidentemente no hay mucho interés en que se cumpla. Pero digamos, si es bisagra o no es bisagra, ver a un tipo tirando bolsas no es bisagra, es un símbolo. Para mí es bisagra cuando cambian las instituciones, cuando cambian las reglas, cuando cambia el comportamiento. Y eso tiene que ser ayudado con el, digamos, enforcement de la ley y de las conductas. O sea que para que sea bisagra todavía falta un poco. No, solo que la gente que se ocupa de estos temas se sigue ocupando, el caso de Margarita y de un montón que la están peleando por que los que hicieron las cosas mal estén donde tengan que estar. En nuestro caso personal, en nuestra institución consideramos la importancia de empezar a mirar para adelante, por supuesto, aprendiendo de las experiencias. Bueno, Perdón. Porque Diga. esto pasa hace muchísimos años y nosotros lo vemos hace años, no tirando valijas, sino tirándonos al barro permanentemente. ¿Cómo? Tirándonos al barro permanentemente, sin las necesidades básicas satisfechas. Con la pobreza existe hace un montón de tiempo, en nuestro barrio la padecemos y lo venimos denunciando hace años y años. Sí, voy a aprovechar que está Gustavo. Justo hoy hay un tema en tapa de Clarín que para mí plantea un problema muy serio, que es esta escuela con un solo niño, ¿no? En una de las zonas más ricas de nuestro país, del campo, en la zona, es de los, Sí. no quiero, vos sabés de esto, pero digo, es una de las zonas de hectáreas más ricas de nuestro país, se han cerrado las escuelas, hablábamos con la mamá del chiquito que lo llevaba ahí, tienen serios problemas de infraestructura y un problema obviamente también de que la ganadería se ha ido perdiendo, entonces cada vez hay menos gente, se está despoblando el campo en las zonas más ricas del país y cierran las escuelas, ¿no? Como a veces... Yo confieso que mi primer grado lo empecé en una escuela de campo y íbamos chicos de varios grados a la misma sala, ¿cierto? Así empecé yo también, escuela que después se cerró. Es un proceso que se viene dando en general en todos los lugares y es bastante global, ¿no? Que la gente no quiere vivir en el campo, quiere vivir en un pueblo donde hay mejor calidad de vida, capacidad de socializar y demás. Eso es algo que es parte de un proceso, diría yo, casi natural. Y a mí me ha tocado debatir muchas veces con gente que dice que la gente tiene que quedarse en el campo, pero es gente que nunca vivió en el campo. O sea, quiere que se quede en el campo otro, no él. Entonces, no lo digo porque yo viví en el campo, mi abuelo es de campo, mi viejo. Es decir, me parece que está bueno que la gente se vaya a vivir del campo a Carlos Casares. Lo que no está bien es que no encuentren trabajo en Carlos Casares y se tengan que venir al conurbano. Entonces, tenemos que generar trabajo en el interior. Ahora, para conseguir trabajo en el interior tenés que tener un medio de comunicación, no podés tener la ruta que tenés que tener un tren como la gente. En algunas ciudades hasta tenés que tener contactos con avión. Yo me alegro tanto que hayan líneas aéreas de bajo costo que vengan para que la gente se pueda mover. Bueno, uno va a otros lugares donde hay trenes de alta velocidad, donde uno puede vivir donde quiere y trabajar donde quiere sin que la distancia sea una limitación. La falta de infraestructura atenta contra eso. No es un tema puramente tecnológico, es un tema de estrategia de desarrollo, de geopolítica, no sé, federalismo. No me parece grave que se cierren en escuelas en el campo. Lo que me parece grave es que no haya capacidad o posibilidades de desarrollo para gente que se quede viviendo ahí. En un campo que se va tecnificando. En pocos años no va a haber más tractoristas, van a haber robots. Entonces, eso es algo que va a venir. Y bueno, si viene un tractorista hoy,
está más confortable que un tractorista antes, porque realmente te subís a una cabina de un tractor y es mejor que la de un auto. Pero bueno, es un trabajo duro el de ser tractorista. Mejor que lo reemplacen los robots y que ese tractorista, no sé si ese, pero el hijo de ese tractorista, sea diseñador de sistemas que van a ser utilizados en el campo con la agricultura de precisión. O sea, van a ser, a lo mejor no es la misma persona que en su vida puede cambiar de trabajo, hacer un salto tan grande, pero los hijos sí. Y cuando hablamos de educación técnica agropecuaria, yo a veces me agarro de los pelos porque estamos educando a los chicos para que hagan quinta o hagan otra cosa, que me parece bárbaro, pero no los estamos educando para ser los diseñadores tecnológicos, o sea, los estamos expulsando con la educación técnica agrícola. Que por otro lado, ya decir que la educación es técnica agrícola es discriminatoria desde mi punto de vista. No hay educación técnica agrícola o no agrícola, es educación para el siglo XXI, ¿no? Bueno, sí, vuelvo con la cuestión ética y todo, que hay muchas preguntas con esto, pero tengo 2, 3 que son similares respecto al futuro político y el futuro del kirchnerismo. Voy a aprovechar que está Urtubey, voy a leerlas, hay un colega de DIN y otras más. La pregunta tiene que ver con qué va a pasar con el peronismo, si ante lo que está pasando con el kirchnerismo va a haber una reorganización del peronismo, eventualmente con la participación de Sergio Massa también. ¿Cuál sería el futuro de cara a las próximas elecciones? El peronismo está todavía viviendo un proceso que tiene que asimilar. Venimos de una derrota electoral muy fuerte. Más allá de que se pierda por más o por menos puntos, el peronismo fue barrido de sus posiciones de poder, por decirlo de alguna manera, provincias importantes como provincia de Buenos Aires, naturalmente también pasó lo mismo en la provincia de Mendoza, en otros lugares en donde el resultado ya era esperable. Eso obliga a un proceso de profunda renovación, inevitablemente. El Partido Justicialista hoy está en una especie de stand-by en donde hay una conducción casi administrativa para evitar perder la personería jurídica y demás, y el liderazgo lo va a sacar la sociedad cuando vaya a votar a los dirigentes que le parezca que tienen que encabezar el proceso. O sea, tradicionalmente eso es así, va a ser así, y en el mientras tanto, obviamente, es un proceso lento de reorganización. Sergio participará o no, y sería bueno preguntarle a él. Hasta ahora él armó su espacio político, está trabajando, le ha ido razonablemente bien, no da muchas muestras de participar en eso, pero bueno, va a depender de su voluntad, ¿no? Pero con un kirchnerismo... Eso es lo que, digamos, el personalismo, que es uno de los males que tiene la política argentina, habitualmente acompaña, obviamente, el proceso de quien generó ese personalismo. Y naturalmente eso sucedió, dejó de suceder. A nadie en su sano juicio cree que hay sobrevida de ese sector, porque ya está, ya terminó. Son las reglas, las leyes de la vida. Ahora vendrá un proceso, yo apunto a que sea más institucional, que no sea tan personalista, que vayamos hacia una cosa un poquito más horizontal en términos de conformación de conducción, y ese va a ser el camino. Creo que va por ahí, pero bueno, obviamente no soy una persona objetiva para evaluarlo objetivamente. Estoy trabajando para generar esa renovación y no volver atrás, ¿no? Ustedes, Silvia, eligen trabajar siempre por afuera de asociaciones con partidos políticos o fuerzas políticas, ¿no? Es una decisión de cómo construyen desde la Juanita. Como organización, sí. Individualmente cada uno tiene su postura, y de hecho mi padre, que es uno de los fundadores del Movimiento de Trabajadores Desocupados, ha sido diputado nacional y ha sido candidato en reiteradas oportunidades. Nosotros como institución, cada uno, hay kirchneristas, no kirchneristas, evangelistas, católicos, ateos, de todo. Y por ahí me preguntaban si habías logrado poner la gente en blanco. Nosotros somos una cooperativa y no estamos, yo soy la única empleada, soy directora ejecutiva, y no porque no quiero, digamos, por decisión personal, pero no, nuestra cooperativa, somos todos socios de la cooperativa y aportamos tributariamente, somos todos monotributistas, así nos manejamos, por decisión personal, no propia. ¿Qué tema también, no? El manejo de los fondos dentro de organizaciones sociales. En nuestro caso es muy doloroso, digo, cuando uno vive en la escasez de recursos y con la cantidad enorme de cosas que hacemos, ver otras organizaciones que han tenido enormes
oportunidades y que han generado, nosotros que salimos a buscar el mango siempre, después de lo de Milagros Salas y después del IA y otras experiencias lamentables, te cuesta más conseguir que gente quiera aportar, así que fue muy duro para nosotros, y también saber que las organizaciones sociales nacen por una problemática en particular y que lo que no podemos es dejar de tener ese objetivo de solucionar esa problemática. Nuestro objetivo como institución es algún día desaparecer porque esas problemáticas se hayan resuelto, y creo que eso no es una cuestión de fondos, y hoy nuestra institución maneja mucho más fondos que años anteriores, pero en La Juanita es muy sencillo ver dónde están los fondos que se recaudan, y tenemos los balances y hacemos todas las cosas lo mejor que nos sale. Hay un montón de cosas que no sabemos, pero hemos aprendido a lo largo de estos años, hemos cometido un montón de errores, jamás por mala intención, solo que nosotros nos los denunciamos nosotros mismos y lo contamos nosotros, porque de verdad no es con mala intención. Gustavo, bueno, está por acá Mariano Alvarado de Auren, cuando recién empezamos nos decían la importancia de tener facturas. Cuando te manejas en un sistema totalmente negro, no teníamos ni idea lo que era una factura, así que salíamos a comprar. Además de pan dulce, hacían facturas. Salíamos a comprar y nos decían, no, pero te daban ese presupuesto X, decían, esto no es una factura. Y entonces íbamos a buscar y nos daban con el membrete del comercio. Y volvíamos contentos y le decíamos al contador, acá está la factura, y decía, no, pero es X, esto no sirve. Así empezamos. Por eso hoy estamos muy, muy contentos y podemos mostrar absolutamente todo lo que hacemos en papeles y en hechos concretos. Creo que hay miles de organizaciones que se manejan de esta manera y que muchas somos ejemplo en esto de la transparencia. Creo que está bueno poder fomentar que también somos muchas las que intentamos hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Bueno, como tenemos que acortar un poquito los tiempos, creo que por ahí nos queda tiempo para una pregunta más, no sé cómo estamos, una pregunta más y cerramos. Bueno, como se trata de hablar un poco de valores, me tomo esta pregunta para que cada uno haga su reflexión final, pero dice, que levante la mano honestamente aquel representante de una empresa que haya trabajado en el Estado y que no tuvo que pagar coima o un solo peso bajo la mesa. Me interesa el verbo también del tuvo, ¿no? La idea de que finalmente o se hace así o es imposible, la idea de que surge, que no hay manera de hacerlo bien. Yo no tengo una mirada tan absoluta. En el sector público conozco cientos, miles de funcionarios con una enorme vocación de servicio y que hacen lo que hacen por profundas convicciones. Y también lo veo en el empresariado argentino. La tendencia a la generalización de estas conductas disvaliosas es una forma de atenuar la responsabilidad que cada uno siente porque lo hizo, que se haga cargo, aquel que tuvo, no tuvo, creyó, no creyó. Yo creo que se puede vivir en una sociedad en donde no necesariamente hay que caer en esas prácticas, por lo menos a mí me ha pasado. Estaba pensando que en mi experiencia como empresario, cuando interactué con alguien en negocios que me hablan mucho de valores, yo sospecho. Entonces, yo creo en las acciones y en la integridad y en el tiempo que va construyendo relaciones y demás. Bueno, he tenido la suerte o la desgracia o lo que sea de estar en un negocio que no ha tenido vínculo con el Estado en negocios con el Estado. O sea, no he sido contratista del Estado. La pregunta sería, ¿qué hubiese hecho yo si hubiese sido contratista del Estado? Esa es la pregunta. No sé. No me la hagas. Yo solo puedo hablar de la experiencia de papá, siendo diputado nacional. Siempre nos decía, yo me enojé mucho cuando me enteré que papá quería jugar un rol en la política. No le hablé por 15 días y yo ya trabajaba en la cooperativa, trabajé toda mi vida. Y no le hablé por 15 días y le dije, papá, me traicionaste, te vas a ensuciar, ¿para qué? Si estamos bien acá trabajando. Y la verdad que fue un proceso muy difícil porque uno concibe la política como algo sucio, oscuro, negro, corrupto.
y papá sigue siendo la misma persona, dejó de ser diputado nacional, no se enriqueció, sigue alquilando, viviendo en el mismo lugar, o sea que él siempre nos dice, con la política no te haces rico robando, porque de otra manera es imposible. Uno es político y el sueldo de político, que para la gente de nuestro barrio es un montón de plata, pero también tenés un montón de otras responsabilidades que por supuesto con eso solamente podés vivir. Así que para mí, yo estaba muy enojada con esta postura de papá y hoy considero que hay un montón de gente honesta que debe jugar un rol en el mundo de la política y también hay muchos políticos que deberían ir a nuestras instituciones a trabajar un poco, a aprender lo que es la vida en nuestros barrios y viceversa. Bueno, muchas gracias. Les pedimos que se queden un minutito más. Es que se queden un minutito más. Ah, que nos ¿Sí? quedemos. Sí. Bueno, como muchas hicimos. gracias. Pero sin hablar. Sin hablar. Ahora vamos a escuchar. Como hicimos a la mañana, la idea es poder cerrar este panel con la experiencia de un joven ejecutivo en que nos pueda dar su visión sobre estos temas que estuvimos compartiendo. Es el turno de Héctor Portalé. Él es coordinador de Asuntos Públicos de Novo Nordisk. Estudió Humanidades y Filosofía en Estados Unidos y tiene un MBA y también es socio de ACDE. Gracias. En primer lugar, vengo en el perfil de un empresario joven, miembro de ACDE hace un par de años, y la verdad que me siento en responsabilidad de compartir la voz de ellos en mi pensar. Y en primer lugar quiero agradecerte, Silvina, porque la verdad que necesitamos líderes, y hablo de líderes como referentes y líderes en nuestro ambiente de trabajo, ¿no? Jefes, que digan cosas que quizás no son el consenso común, ¿no? Estamos en una sociedad donde los jóvenes, y nos afecta un poco a todos, estamos ansiosos por la última noticia y a veces el criterio es lo que más consenso e inmediatez tiene. Y gente como vos, gente como jefes que nos dicen, analicé el contexto, necesitamos un poquito el empresario joven, esa experiencia, ¿no? Y te la pido también a vos, Gustavo, como representante de los empresarios, ese compartir, ese animarte a coachear, por así decirlo, porque la sinergia es maravillosa de los dos ámbitos, del sector con la experiencia y del sector con la, juventud. Si me permiten la expresión, aunque juventud ya es algo que ya vamos a ver en el próximo panel, quizás en la neuroplasticidad, que seguimos siendo jóvenes hasta los 60, 70, uno lo ve en el gimnasio y uno dice, si yo pudiera hacer tantos laps como el que acaba de darlos, ¿no? Y pasa a los 50 fácilmente, ¿no? La verdad que, Juan Manuel, me dejaste pensando mucho en la oportunidad que yo tuve de estar en Dinamarca trabajando el año pasado, y donde, hablando de crisis bisagra, no bisagra, me vino a la mente el ejemplo de ellos en el 73 con la crisis del petróleo, que es algo que ellos comentan mucho como un hito de orgullo nacional. No la crisis, porque la verdad que nadie se orgullece de una crisis, sino de la solución que le dieron. Se quedaron sin estufa, o sea, estamos hablando de Europa, sufrían, ¿viste? La sintieron. Y yo creo que nosotros también los argentinos ahora sufrimos la situación en que nuestras instituciones se encuentran, ¿no? Y a todo el panel le han estado preguntando, ¿viste? Como tirando pelotazos, ¿no? Para todas nuestras instituciones están en jaque y podemos hablar de una crisis bisagra. Esperemos, si pensamos en el ejemplo de los daneses, ellos empezaron a darse cuenta de, mira, no somos sustentables energéticamente, pero vamos a hacer el intento de ir para allá. Si esto es un problema, vamos a tratar de resolverlo poco a poco. Y es muy interesante cómo hoy lo ves como una realidad y no te parece difícil porque ya está establecido en Copenhague, que es la capital de Dinamarca, pero los molinos de viento están ahí. El tema de una red común de calefacción para todo el municipio o casi todo el municipio, son cosas que uno dice, tremendo, la inversión que necesitas para esto. Empezaron en el 73 y las empresas, muchas de ellas líderes mundiales hoy en esas soluciones, empezaron a ser parte de la solución. Y quiero ser muy franco en esto. Juan Manuel no se puede hacerlo solo y vos lo has estado comentando en esos ciclos de público-privado. Te pido por favor que la palabra público-privado no levante nuestra ceja cuando la escuchemos,
porque es esencial. Vamos a fracasar si no lo hacemos juntos. Y la verdad que, María, si bien no sos parte del panel, déjame incluirte, necesitamos dosis de valorar lo que tenemos, ¿no? Yo creo que tenés una gran vocación, una gran responsabilidad desde el área de los medios. Necesitamos, me viene mucho a la mente lo que dijo la Madre Teresa de Calcuta en el Premio Nobel. Se lo recomiendo en el auto, cuando estamos con tráfico, de escucharlo un poco. Empieza cuando le dan el Premio Nobel agradeciendo por el don de celebrar en ese momento el don de la paz. Una mujer que la verdad que nos emocionamos mucho con el testimonio de la hermana Guadalupe y con lo que está sufriendo gente como nosotros en Siria, y que vivió eso, viniendo de esas realidades se permite agradecer, y un poco nos llevó de la mano la hermana Guadalupe para ver, ¿no?, lo que esta gente agradece, lo que estos cristianos agradecen y valoran, y me parece que, quiero terminar con eso, es importante interiorizar, es importante valorar lo que tenemos para no caer en ese cinismo que nos pega tan fuerte a los argentinos, y construir del capital que vamos haciendo, ¿no? Y en esto quiero recordar que Enrique era una persona, Enrique Joel, que fundó ACDE, era una persona que escribió de sus reflexiones personales cantidades y cantidades, porque era una persona que le pegaba un problema, lo veía y lo reflexionaba, lo llevaba para adentro. Y los quiero invitar a hacer lo mismo, a que tengan un cuaderno donde van viendo cómo el compromiso personal empresario se puede ir aplicando o no, y que lo vayan fraguando, meditando, porque cuando uno ve lo que hizo Enrique de repente, o su decisión, fue fruto de ir hacia allá, ¿no? Sabemos que no estamos ahí, pero este compromiso en el Bicentenario es un buen inicio. Muchas gracias.